Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, la verdad es que hoy estoy muy contento porque tengo el honor de estar acá con un personaje que no solamente puedo decir que es un psicoanalista que admiro, sino además tengo la ventaja y el honor de poder decir que es un amigo. Así Gracias, que... Juan. Bueno, igualmente, yo te decía fuera de grabación que la verdad que también admiro mucho tu trabajo, cómo lo estás llevando. Y bueno, después capaz que podemos charlar un poquito de estas disidencias que hay en torno a los psicoanalistas lacanianos, Vale. más allá de los psicoanalistas, ¿no? Porque me parece que, no sé, si bien coincidimos también bastante, estamos como medio herejes de esta situación. Sin duda. Pero vos queríamos hablar sí, de algo quería especial. aprovechar que estamos acá y tu invitación para que charláramos un poco de un tema en particular, que es el tema de los buzones, ¿sí? En el sentido de algunas cosas que nos vendieron, algunas ideas que nos metieron sobre nuestra práctica, sobre qué es el psicoanálisis, sobre nuestra disciplina en general, y que quizá valdría la pena criticar o al menos comentar un poco, ¿no? Comentar sobre todo, sí. ¿Qué te parece? Después que la gente saque sus conclusiones. Porque también hay una cuestión que también tendríamos que charlar un poco, que es el psicoanálisis y o los efectos terapéuticos que puede tener cualquier terapia, o incluso tocar el piano. Entonces, que la gente después vea. Lo que pasa que, bueno, es un tema bastante... Yo acá anoté unos cuantos buzones. Charlemos. Bueno, el primero que me lo recordó otro colega es esto de las especialidades, ¿no? El psicoanalista especializado en niños o en adolescentes o en parejas. Parejas, ¿no? Entonces se escucha incluso, está bien que lo diga la gente, que bueno, porque esto es lo que el mercado vende también. Claro. Es como los títulos, como los posgrados, que es otro tema que podemos tocar. Entonces, que como vos decís, Roberto o la tía Martita te diga, yo voy a ir a un psicoanalista de niños porque voy a llevar a mi hijo, es una cosa. Claro. Pero el problema acá es que los analistas, incluso los analistas lacanianos, y esto se escucha mucho también, hablan de estas cuestiones. Claro. ¿Y cuál es el punto, cuál es el buzón en esto de la especialidad o especialización? Claro, lo que va a pasar en esta charla que vamos a tener es algo que no vamos a poder prescindir de los conceptos cuando empecemos a hablar de esto. Porque si yo estoy criticando a la especialidad en psicoanálisis, de alguna manera tengo que introducir el concepto de sujeto. Entonces, si yo tengo un sujeto en psicoanálisis, no tengo ni un niño, ni un geronte, ni un diabético, ni un cardíaco, ni un adolescente, tengo un sujeto, entonces tenemos que ver cuál es la cuestión acá. Claro, porque sí, entiendo que ciertas digamos, especializaciones, dependiendo de los individuos, quizás podrían ser válidas en ciertas prácticas o en ciertas terapias que se enfoquen en esos individuos. Exactamente, ¿no? Y no estamos diciendo tampoco, porque vos como analista podés querer atender niños y no atender adultos, pero ese es otro tema. No estamos hablando de eso, aclaremos. Estamos hablando de la especialización y de lo que los analistas dicen, no, porque yo me especializo en niños. No, en todo caso, a vos te gusta atender niños. Pero ellos no lo dicen así. Y no lo dicen así porque realmente creen que se especializan en niños. Y incluso, de hecho, a veces pagan cursos y posgrados de psicoanálisis. Exactamente. Y hay muchísimos libros de psicoanálisis de niños, y que en realidad sería mejor decir con niños, ¿no? Porque estamos haciendo un fallidito que habría que analizar. Bueno, ese es uno de los buzones. Entonces, acá nos encontramos ante un déficit en el tema del concepto, como va a pasar en otras cuestiones. Sí, por supuesto, porque entonces si nuestra práctica no opera con individuos en el momento de la vida que están atravesando, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Sino con algo que es un concepto que trasciende la individualidad en el sentido del sujeto, que sería un psicoanálisis de niños con niños. Exactamente. O de mujeres, o de varones. Exactamente. ¿no? Más allá de que tendrá algunas particularidades trabajar con niños. Tirarse en el piso, tener una caja de juguetes, cuando se hace también igual en los hospitales. Pero también tiene particularidades trabajar con gente adulta o con otro tipo de personas. Sí, entiendo. Bueno, ese es uno de los buzones. Bien. ¿Querés agregar algo de esto? No, me queda clarísimo. Pero queda claro que no somos analistas de niños. Porque me parece que lo que no termina de quedar claro es que el objeto del psicoanálisis no es el individuo particular que no es la persona, que entra toca en ese consultorio. Claro. Yo creo que cuando eso esté claro, quizás va a estar más claro que
el momento de la vida que esa persona está atravesando no es relevante para la forma de aplicación del método, para los objetivos que tiene ese método aplicado, ¿no? Claro, igual ahí creo que también traemos un discurso de la medicina, ¿no? El especialista en nariz, garganta y oído, el especialista... Como la especificidad a nivel de disección cada vez más. Claro. Pero insisto en este punto que para mí es importante, ¿no? Lo loco, porque creo que todo lo que vamos a charlar de los buzones tiene que ver con nuestros colegas, no con la tía Martita. No, lo loco no es que lo diga la tía Martita. Bueno, una de las cuestiones son las personas con discapacidad, especialista en discapacidad. Esa es una cuestión que se escucha mucho. Sí, que la tía Martita quiera buscar un analista que se especialice en discapacidad es un fantasma de ella. Pero el problema es por qué los analistas seguimos diciendo eso. Claro. Sí. Y creo que seguimos diciendo eso porque no hay un concepto forjado todavía de que es un sujeto y qué pasa en el dispositivo. Por ende no termina de quedar claro ni cuál es nuestro objeto de trabajo, ni cómo se lleva a cabo el trabajo que hacemos. Para algunos no. Claro, bien, ok. ¿Y qué otro gusano anotaste por ahí? No, anoté varios. Bueno, charlemos. Esto de que se habla del pasado, por ejemplo. Que en el psicoanálisis se trabaja con el pasado. Vos escuchás a la gente y decís, no voy a hacer psicoanálisis porque yo no tengo ganas de... El pasado. Perder tiempo hablando de sí, y sí, ¿cómo se dice? Levantar cosas del pasado. Remover. Claro. Los analistas quizás en eso, bueno, estemos más de acuerdo en general todos que no se habla del pasado. En todo caso se quiere modificar el pasado, como decimos a veces, pero los que tenemos pacientes sabemos que el analizante viene a hablar de lo que le está pasando, no de lo que le pasó. Incluso muchos analizantes que leen a Freud o leen a Lacan o les gusta el psicoanálisis, ellos quieren ir al pasado porque creen que hay que hablar del pasado, y si vos le preguntás, bueno, ¿por qué a usted le pasa esto? Ellos te dicen, debe ser sí, a mí me pasa esta semana me pasó con un analizante que le encanta el psicoanálisis también, no es psicoanalista, pero bueno, y le pregunto, bueno, ¿y por qué? No, y debe ser por la madre tal, pero olvidate de eso. Sí. Fíjate que yo nunca lo había pensado, pero ahora que lo decís, es muy frecuente para mí escuchar en el consultorio gente que te dice, algo me debe haber pasado, o quizás hay algo que no recuerdo bien, pero debe haber una razón en el pasado por la cual soy así, ¿no? Como una idea de causa y efecto. Claro, a ver, si ellos lo dicen para construir la teoría, el mito, digamos, no estaría tan mal. Digamos, el tipo, bueno, tengo esta fobia, bueno, ¿por qué será? Y porque en el pasado tal cosa, ok. Entiendo. Pero el problema es cuando tanto el analizante como el colega cree que el psicoanálisis... El método apunta ahí. Claro, apunta al pasado. Claro, entiendo. Y que nada más lejos, me parece. Son cositas que anoté, sí. Igual hay cosas que después se van incrementando en el nivel conceptual, digamos. La sepsis del consultorio, la sepsis del dispositivo. Sí. Yo cuando empecé en esto he ido a entrevistas con analistas de algunas escuelas que tenían el consultorio blanco totalmente, solo los libros de Lacan, como si eso aparte no hablase ya del analista, pero bueno. Pero la verdad que esto de la sepsis se escucha mucho en los colegas también que recién empiezan. Y la problemática que también lo relaciono con esto del diván, ¿no? Y cómo tiene que ser el diván, cómo tiene que estar ubicado el analista, esto, aquello, lo otro. Bueno, a mí me parece que son todas cosas que hacen que el analista se defienda, se defienda del famoso error al acto. Yo no sé si los analistas se han preguntado realmente por qué, de dónde sacan estas cosas. Los analistas, de dónde sacan la sepsis. Es decir, ligado con la neutralidad quizás. ¿Por qué el consultorio tiene que estar de alguna manera decorado? Claro. ¿Entendés a lo que voy? Sí, yo incluso más. Yo lo he escuchado mucho en chicos que recién empiezan, gente que recién empieza, que tienen dudas patentes sobre que te levantan la mano en una conferencia y te preguntan, bueno, ¿y cómo sé yo si no estoy metiendo cosas de mi subjetividad? Ahí está. Preguntas como que apuntan directo al... ¿Y cuál es el problema? Claro, y yo les pregunté, ¿cuál sería el problema? Primero, ¿habría forma de no hacerlo? Exactamente. Segundo, ¿y cuál sería el problema con que lo hicieras? Exactamente. ¿No? Pero eso no termina de responder, que creo que lo tendríamos que charlar. ¿Cuál es la razón por la cual ese tema es tan... En los analistas. Claro. En los analistas. Hay tanto miedo a que algo... Sí, ahora se me vino como que la formación, pero no en las escuelas de psicoanálisis, sino en la universidad, la formación del psicólogo tiene mucho con implica eso. Tiene mucho, pero me parece que hay también
hubo una moda muy bien, por eso te decía, cuando yo empecé, daba como medio, como no, todo era... es como que no darle el vaso de agua o un café al paciente, al analizante, es la misma estupidez. Bueno. Yo me acuerdo de un video tuyo, con eso termino este punto, un video tuyo de hace bastante tiempo, en el que terminabas planteando un poco o diciendo, ¿será que esos analistas se olvidan que a veces Freud tomaba el té con los pacientes? Tal cual. O que Freud analizaba en el tren, me acuerdo patente esa frase tuya. O que Lacan, está bien que Lacan estaba medio, como decía hoy, estaba medio chiflado al final, pero también analizaba con el pijama, qué sé yo. Pero bueno, está bien, ponerle que Freud era Freud y Lacan era Lacan. Pero bueno, nosotros somos Juan Manuel y Marcelo. ¿Por qué no? Anoté otros, análisis de familiares o de alumnos. Este es otro tema. Ese es bien kleiniano, ¿no? Claro. Ese punto es bien claro. A ver, pero decilo vos, porque si no... Porque... Después dicen que no te dejo hablar. Para mí hay una... Esta es una hipótesis que alguna vez le escuché a Alfredo. A ver. Me pareció realmente interesante. Lamentablemente no recuerdo dónde lo leí. Aclará que Alfredo, para la gente... Alfredo Eidelstein, claro. ¿sí? Miembro fundador de Apertura, Sí. por no decir Sí. la gran cabeza de Apertura, Sociedad Sí. Psicoanalítica, Sí. que ahora está cambiando el nombre. ¿Ah, sí? Sí, Apertura para otro Lacan. No hablo mucho de eso porque no estoy seguro. Pero bueno, Alfredo, Bien. no recuerdo si en algún video, en algún libro que leí, francamente no puedo darles la referencia concreta, pero recuerdo claramente que él decía que quizás Miller y los millerianos no se dan cuenta de que hay mucho de kleiniano en su planteamiento, ¿no? Y creo que puede tener que ver con el hecho de cómo se fue dando la evolución del psicoanálisis, incluso en la enseñanza en Argentina. A ver. Argentina, antes de los años 80, era profundamente kleiniano. Había los grandes analistas kleinianos del Los mundo. analistas que yo controlé venían de Klein. Claro. Y empezaron a hacer Lacan con Lacan. Bueno, quizás ahí está Contemporáneos de Lacan. Quizás ahí está la cuestión, ¿no? Quizás hay algo del pensamiento kleiniano que termina filtrándose un poco en cierta prohibición, como hermanitos no atiendas a los dos hermanitos porque vas a generar alguna especie de celo, rivalidad, estas ideas tan kleinianas. Que igual, yo aclararía esto, siempre se le pregunta, por lo menos en mi caso, yo le pregunto al analizante. Si el analizante te dice, ¿vos podrías atender a mi hermano? Yo le pregunto, ¿vos tenés algún problema? Y no, por eso te lo derivo. Entonces, ¿cuál va a ser el problema? Claro. Y los alumnos, ¿cómo vas a atender a un alumno? A ver, porque ayer hablando con una amiga me decía, pero esas cosas ya no sé si pasan. Yo creo que siguen pasando. Hasta hace poco, hasta hace el año pasado yo tenía una colega en un grupo de estudio que decía, no, yo cómo voy a ir a analizar. Está bien, este es un problema en todo caso del neurótico. Es decir, el fantasma de ella era, yo no me analizo con un profesor, no me podría analizar. Está perfecto. Si ya no es un fantasma de ella. Pero de ahí a hacer la teoría hay un solo paso. Obviamente. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? Y ir al por qué, y por qué no. O por qué sí, o por qué no, o por qué sí, ir al por qué. A ver, ¿cuál sería el problema? Porque acá, si el psicoanálisis se caracteriza por algo, creo, muy diferencial en el resto de las psicoterapias, es la cuestión de la transferencia. Vos hiciste un libro sobre eso, y es la cuestión del deseo. Y estamos anulando el deseo. Si decimos, estamos o no estamos creyendo en la transferencia. Es lo que hacía la IPA o la APA acá en Argentina. Supuesto. Es lo que hacía la IPA. Si vos te analizás con no podés tomar clases con etcétera, etcétera. La transferencia, ¿dónde está? Muti por el foro. Para mí, tengo una pequeña hipótesis, una pseudo explicación de esto. Creo que tiene que ver con esta idea kleiniana de las fantasías. Sí. Entonces, Sí, está bien. es como si eso fuera a crear ciertas fantasías. Sí, compro eso. Y en el mismo sentido de la sepsis que decías, ¿entendés? Como, En el mismo sentido. Para mantener aséptico este dispositivo, Claro. tratemos de no generar situaciones que van a propiciar fantasía de rivalidad. Yo no sé si estás de acuerdo, pero yo creo que todo esto es para que el analista se defienda. No tiene una construcción teórica clara, ¿no? Esto es para defensa del analista. Sí. Sobre todo si sos lacaniano. En uno de los videos de hace mucho yo decía, si le hablas o no le hablas en el ascensor. Una estupidez. Aparte en el ascensor muchas veces han pasado cosas más interesantes que los 45 minutos de la sesión. Por supuesto. Sí, entiendo. Bueno, el diván ya lo dijimos. El diván yo creo que es una herramienta, pero digamos, poner a un paciente cara a cara y va a funcionar. Por supuesto. Pero hay mitos interesantísimos de pacientes que se psicotizan. ¿no? Eso
Eso ayer lo hablaba. Yo no puedo, es que no puedo creer. No puedo, primero, bueno, ahí entramos a la cuestión de la estructura. Pero la verdad que no puedo creer que los analistas lacanianos de las principales escuelas que hay en Buenos Aires, no las voy a nombrar, pero ya se sabe, sigan diciendo eso y sigan escribiendo eso. Y no lleves al paciente a diván porque se psicotiza. Primer punto. Me parece tan ridículo como decir no lleves al paciente en moto o en avión porque se psicotiza. El primer punto es ese. Bien. Está bien, hay una cuestión que es la transferencia y que está el analista, pero no, eso así de por sí ya no tiene ninguna lógica. No, tiene sentido. Segundo, el problema no es la psicosis, es la prepsicosis en todo caso. Porque el paciente que es psicótico uno ya sabe. El problema es si es prepsicótico, porque Schreber se brotó a los 50 y pico de años. Claro. Entonces, ¿cuál es la lógica, de que un paciente, primero que aparte empíricamente hay muchos pacientes en diván que son psicóticos y muchos pacientes cara a cara que son psicóticos y viceversa? Sí. Entonces, no hay, pero no entiendo por qué se sigue repitiendo. ¿Por qué se sigue repitiendo? Bueno, es que para mí esa pregunta apunta a otra cuestión. A ver. Que es, ¿por qué las cosas se repiten? O sea, porque si algo tienen como hilo conductor todos estos puntos que estamos analizando, es que en cualquier disciplina, cuando no se pueda dar un porqué o una razón de cualquier argumento, ese argumento es dogmático. Totalmente. Entonces, yo respondo rápidamente a tu pregunta. ¿Por qué se sigue repitiendo? Porque se repite como todo dogma. Se replica en sí mismo. Eso es cierto. Se retoma la energía. Ecolalia del dogma. Claro, exactamente. Entonces, porque no hay una pregunta que cuestione el analista. Exactamente. Que cuestione el analista. Completamente de acuerdo. Y te digo que incluso en los exámenes de residencia hospitalarias y en los libros que se dan, se siguen con estas cuestiones. Yo me acuerdo, no hace mucho, habrá, 6, 7 años, no, un poquito más. Estaba en la Escuela Freudiana de Buenos Aires y una colega dijo, ojo por favor, la estructura. Diferenciemos, porque si no, no podemos, que eso es un tema que diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial, primer punto, que ese es un tema que deberíamos también charlar un poquito más. Diferenciemos. Si se trata de esto, si se trata de aquello, por el diván, por aquello. No hace mucho escuché esto. Y diferenciemos, es una histeria de una obsesión. Bueno, yo particularmente, ya lo digo así, tiro la baraja, creo que hay solamente histeria, con algunos rasgos obsesivos en algunos casos, y fóbicos, pero no creo en la obsesión, la neurosis obsesiva como una subestructura de la neurosis, por decirlo así. Pero aún así, y esto también es una cuestión mía, yo no trabajo con la estructura. Digamos, no es que pero a mí no me importa si es psicótico, si es neurótico. Ahora, esto, así como yo lo digo, le espanta al 94,3% de los analistas, lacanianos. No estoy hablando de la tía Martita, No, por supuesto. Entonces, yo he escuchado en las escuelas de psicoanálisis lacaniano en Buenos Aires, no en Asunción del Paraguay, en Buenos Aires he escuchado cómo no vas a saber la estructura. El diagnóstico. A mí algo que... Cosa que, discúlpame, para tú solo. Cosa que no importa si lo sabemos o no lo sabemos. Porque vos podés intuir algo, pero no pasa por ahí. Es que bueno, justo esto te iba a decir, lo que te preguntaba recién cuando tomabas el café. Habrá colegas que piensen que sí, ¿no? Que es importante. Yo lo que siempre les pregunto a esos colegas es ¿para qué? O sea, el método cambia, por ejemplo. O sea, para mí no. En algunas estructuras se usa asociación libre, en otras no. En algunas estructuras se usa atención no flotante, es así, en otras no. No es así. Ese es el tema, no es así. Pero es que el diagnóstico diferencial, si es realmente diferencial, cambia el tratamiento. Pero hay que preguntarle a los analistas qué es lo que cambia, porque los libros que yo leí, y leí muchos, nunca me respondieron qué es lo que cambia. Para mí ahí está la cuestión. Porque yo creo que no trabajan con la transferencia o no trabajan con otras cuestiones conceptuales, por decir que son conceptuales. Trabajan no sé con qué. Y seguimos heredando el diagnóstico, la medicina, después nos quejamos del DSM-5, y ya va a venir el DSM-6, después nos quejamos de eso. Perdón que te interrumpa, pero es algo que a mí siempre me llamó la atención. El psicoanalista está presto con la mano en la cintura a reírse de la psiquiatría y decir, usan diagnósticos, usan un manual, y después lo ves haciendo diagnóstico diferencial. Está bien, yo entiendo que quizás entre nosotros,
yo te digo, bueno, tengo un analizante que es psicótico, y vos me entendés. Sí. Creo que entre nosotros se puede, pero el problema es ellos llevarlo a una construcción teórica y decir si es psicótico entonces tal cosa, si es psicótico. Es que el problema es si eso tiene efectos después en la forma de intervenir. Exacto. Porque si no, no es diferencial. O sea, un diagnóstico que no modifica la forma de intervención no es un diagnóstico diferencial. Exactamente. Entonces, y ahí volvemos a la primera cuestión. Yo trabajo con un sujeto, no con un sujeto psicótico o un sujeto neurótico o un sujeto hombre o un sujeto mujer, que son dos significantes aparte. Sí, obviamente, que termina siendo como el apellido, Exactamente. mujer, hombre, psicótico, neurótico. Fulano de tal, psicótico. Claro. Fulano de tal, AME de escuela. La comparación me parece genial. Tenemos que hablar de ese tema también. Claro. Y otra cosa que recién se me vino cuando dijiste eso es... ¿para qué era? Se me fue. Bueno, sigamos un poquito y Tiene que ver vuelva, con volverá. Las entrevistas previas. No sé, en tu caso, A me ver, gustaría... discutamos. No, primero vos. Por ser local. Bueno, es que esto es otra cosa que escuché en estas escuelas. Las entrevistas... A ver, yo entiendo que Lacan lo dijo. Es que y ese también lo argumento es dijo. fuerte. Y también lo dijo lo del diván Lacan. En el seminario 11, cuando le contesta a Miller, no le vemos no le preguntamos que tiene desabrochado el famoso que le contesta a Miller. Sí, lo dijo, pero a ver, otra vez volvemos al dogma. Claro. Yo tengo acá a Freud, a Lacan, está bien, son nuestros, está bien, maestros, le agradecemos, pero hay que cuestionarse un poco qué estamos diciendo. Porque no puede ser que digan, si las entrevistas previas, Dios mío, es como, no sé qué pensás vos, pero las entrevistas previas es como decir un antes y un después. Claro, y aparte es muy distinto. Es muy distinto. Nunca te explican en qué, pero es muy distinto. Yo tengo analizante hace 10 años cara a cara. Mirá, yo tengo un comentario sobre esto. Porque aparte está que el tema de las entrevistas previas es, después pasa diván. Claro. Y ahí arranca no sé qué, porque hay cierta No sé qué, demanda de no sé cuánto. No sé qué, no sé cuánto. Bien. Exactamente. Yo tengo un par de comentarios. El primero, es cierto que Lacan lo dijo, y es cierto que fue bastante taxativo en ese punto. Ahora bien, decir que las cosas son de cierta manera porque Lacan las dijo, me parece una falacia de autoridad. Freud dijo cada cosa, Lacan dijo cada cosa. Exactamente. Que Lacan haya dicho algo, para mí no vale. ¿Pero qué pensás de las decirme- entrevistas previas? Pienso lo mismo que pienso de lo otro. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿El método de escucha cambia si llevamos una o llevamos 25? Bueno, pero un analista lacaniano que cree en las entrevistas previas, 90% Obvio, de los más. analistas lacanianos, Sí. te va a decir, no, pero sirve para poner, bueno, hay unas cuantas frases que repiten. Primero, la cuestión de la rectificación subjetiva. Pero eso anotarlo como el buzón que hablamos después. Otro buzón. Eso es todo un buzón. Después, Sí. otra de las cosas que te van a argumentar es esto. Bueno, pero mirá si es psicótico. ¿Y cuál es el problema? Y que no lo vas a atender. Por eso, ¿cuál es el problema si es psicótico? No, pero si pasás a diván se psicotiza. Entonces volvemos Es otra un vez. círculo, Es un claro. círculo, Es un círculo que no argumentativo. tiene, que no podés, después se quejan de la coraza del neurótico obsesivo. No podés entrar de ningún lado porque siguen con la misma argumentación. ¿Y cuál es el problema? A ver, hay un montón de psicóticos que se brotan en el consultorio. Y también fóbicos. afuera, Y he acompañado a analizantes hasta la puerta, pero no podían bajar por el miedo de tomar un taxi. Y lo tuve que acompañar y lo esperaba la tía del otro lado. ¿Cuál es el problema? No sé. No sabés porque es un buzón que te vendieron. Exactamente. Es Por eso no únicamente un sabés. buzón. Porque al menos podríamos dar cuenta de la lógica, aunque no estuviéramos de acuerdo. Pero podríamos tener Por que dar supuesto, cuenta de de que cuál sea estamos su hablando, lógica. pero por supuesto, si estamos de acuerdo, no es otro tema. Exacto. El tema es por qué compramos estos buzones. Sí. ¿Ibas a decir algo del tema de las entrevistas? Sí. Bueno, lo de la falacia de autoridad y ya tu pregunta puntual hacia mí, ¿qué pienso yo? Yo, desde el momento en que abro esa puerta, Ya está. y ahí arranca algo. Hasta te que diría desde después- la llamada por teléfono. Sí, después no. Igual es increíble cómo los analizantes vienen con esta cuestión. El otro día un analizante nuevo me decía, bueno, no sé si vamos a poder tener, que es psiquiatra, ¿no? Es decir, sabe un poco de este tema, dice, no sé si vamos a poder tener unas entrevistas previas para ver si usted después escucha una demanda, así tal cual, si usted escucha una demanda de análisis. No, pero ellos son analizantes, la verdad que... No, ¿de dónde le sacó eso? ¿De Está dónde viene bien, esa pero construcción? el tema es que esto lo repiten los analistas. Y cuando vino a sesión, me volvió a decir, ¿usted cuántas entrevistas previas cree? No, yo no trabajo con entrevistas previas.
Entonces le tengo que aclarar porque él me lo dice, me lo pregunta. Por supuesto. Pero, ¿qué es entrevistas previas? Es parte previas a qué. Bueno. Exacto, ¿a qué? ¿Previas a qué? ¿A qué? Un último comentario. Sí. A modo de confesión casi te diría sobre este punto. No sé si a vos te haya pasado lo mismo, te pase o no, pero yo te voy a confesar algo. A medida que voy teniendo un poquito más de experiencia en la práctica clínica, o a medida que me voy haciendo más viejo, no sé, ya no me interesa perder el tiempo. No me interesa perder el tiempo. Entonces, la forma en que trabajo en la primera sesión y la forma en que trabajo en la sesión número 322 no cambia mucho. Digamos, no mantengo una posición mucho más cautelosa. Antes lo hacía, por eso se lo señalo la diferencia. Yo igual. Yo, si en la primera tengo algo que señalar, no, yo igual. A mí me han dicho el otro día, me dijo un colega, tuve un paciente que lo tenía enfrente y pensaba en vos, ¿qué le dirías vos que sos un salvaje? Claro. Así que con eso te digo todo. Sí. Mis supervisantes me dicen, la gente que supervisa conmigo me dice, bueno, es que tus métodos. Pero no somos cínicos. Porque yo he supervisado con uno que era titular de cátedra en la UBA de psicopatología, y él me pareció un cínico. No somos cínicos, pero sí tenemos en cuenta que el analizante viene para irse diferente. Exacto, yo pienso eso. Entonces, algo tiene que pasar. Y sí, porque si no, no pasa nada. Y eso pasa en la primera o en la 322, como decís vos. Es así. Exacto, y ya no estoy dispuesto a que si pasa, no señalarlo solamente porque es la primera. ¿Entendés? Está bien esto que acotás, porque los colegas, en general los que van empezando en esto, tienen esa preocupación. Es decir, pero no es demasiado rápido para decir tal cosa o para decir tal otra. Bueno, este es el otro tema, ¿no? Otro de los buzones, el psicoanalista que no tiene que hablar. En realidad no tiene que hablar, no tiene que taponar el saber, pero si no habla no puede preguntar. Pero está bien esa acotación. Y otra cosa que también se me pasó y ya me olvidé. Pequeño, la vejez. Los títulos. Título de psicólogo, los posgrados. Ese es muy fuerte. ¿Estás seguro que querés hablar de eso? Sí, habla. Sí, ya estamos en el horno. Ya estamos perdidos, ¿no? Sí, esto es una herejía. Es que es el 90% de los analistas lacanianos que piensan diferente. No, insisto en este punto, no es que tampoco no es, pero a mí el problema es, como decías antes, que no justifican. No justifican, te siguen diciendo entrevistas previas, repito. No hay que pasar de Iván al psicótico. Otra de las cuestiones del psicótico es con el transexual, que lo he escuchado de hace 40 años, que escucho que el transexual se psicotiza. Mira. ¿No escuchaste esa vos? Que el transexual, no. Esa está buenísima. ¿Pero por qué? Bueno, claro, no hay por qué en realidad. No hay por qué, no podemos saber por qué. Si el transexual no se opera, se psicotiza. Todas estas cuestiones. Si el transexual no se opera, igual, como ayer hablaba con otra colega, me decía que también me comentaba esto, que íbamos a charlar, y me decía, bueno, eso no, porque ahora en el hospital, ella está en un hospital, me dice, ya no piensan así, hablan de las cuestiones de género. No, en el hospital no. En las escuelas de psicoanálisis se sigue repitiendo eso. No podemos saber por qué, porque no hay razón. Háblame de los títulos. No sé si quieras meterte realmente en ese tema. Te explico por qué. A mí me parece importante. Para mí, una de las funciones... Vos siempre hablás del horror al acto. Sí. Y creo que hay muchos elementos que evitan, alejan del tema del horror al acto. Del tema del acto, por el horror precisamente. Exactamente. Pero si yo te tuviera que decir cuál es el número 1, es el título. El título opera como el obturador número 1 al verdadero problema de que no hay forma de no enfrentarse a esto. ¿Y vos pensás que es porque el analista cree, o el futuro analista cree, que ese título es el gran otro que le va a garantizar? Es que no tengo ninguna duda. Es que no tengo ninguna duda que el título opera como gran otro. En el sentido de garantizar no sé qué, y además de validar, como por ejemplo, yo ahora puedo atender. Ayer no podía, ¿no? Ayer no. Pero hoy, pasadas 12 horas, ya puedo. Y muchos colegas que están en grupos de estudios te repiten, no, yo hasta que no me reciba, que está bien. A ver, hay una cuestión de la legalidad en Argentina, en este país, y en muchos países. En este país siempre repetimos que si no sos psicólogo o médico psiquiatra no podés atender pacientes. Eso es el tema de la legalidad, perfecto. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de qué pasa con el analista
que aún recibido incluso sigue formándose, no leyendo, porque leer hay que leer toda la vida, lo que uno le gusta, lo que uno ama, formándose en universidades para estar listo. Ya casi estoy listo. Ya casi estoy listo. Un título más y estoy listo. Y nunca atiende. Claro. Y nunca está listo. Es el constructo alumno, como yo digo. Claro. Es el constructo alumno que nunca termina de... ¿Qué más? Decía algo más de los títulos. Es un mercado de títulos. Es que a ese punto también es... Y la Argentina está en la cabeza. Yo creo que alguien leyó claramente la necesidad que tienen los colegas de ser validados. Exactamente. Y dijo, si ellos quieren validez, se las vamos a vender. Exactamente. ¿No? Y me parece que arman un círculo que ya es abiertamente perverso, que es, yo te vendo un título y mientras te lo estoy vendiendo te enseño que este título no te valida para nada. Es genial, ¿entendés? Bueno, ustedes no vayan a creer que por una maestría van a ser psicoanalistas, pero te vendo la maestría en psicoanálisis. Sí, ¿entendés? Algunos lo aclaran y otros no lo aclaran. Sí, en el ameguino, en el posgrado lo aclaraban. Pero hay que ver si las universidades lo pueden hacer. Entonces, ¿con qué criterio le vendés a alguien? ¿Qué le estás vendiendo? Esa es la pregunta cuando vos vendés. No, el tema es que compra el otro. ¿Qué está comprando? Para mí está comprando la garantía. Sí, para mí está comprando la garantía. Y esto que no hay forma de obtener porque no existe. Y esto creo que se relaciona, que después me gustaría también que lo charlemos con el análisis del analista. Si es necesario, si no es necesario, ¿no? Porque es un tema que también vamos a quedar como dos herejes también en esto. Pero a mí me parece que, bueno, yo lo digo ahora, sí, dale, charlamos. No, a mí me parece que el análisis del analista es conveniente, pero no es necesario. Es conveniente por estas cuestiones. Porque, claro, ¿me entendés a lo que voy? Porque resolver neuróticamente estas cosas. Exactamente. Claro. Resolver la castración en el dispositivo y aparte... Y listo, y no transmitirla después a tu trabajo. Porque ¿cómo haces con estas cosas? ¿Cómo haces? Claro, sí, te entiendo. Y aparte también porque, bueno, el análisis de control no es que más o menos lo mismo, que el colega pueda percibir que puede y que el analista de alguna manera le diga, bueno, usted puede, porque es así. A mí un amigo me decía que hasta que no que estaba en el campo y él iba durante 15 años al campo, hasta que un día el capataz le dijo, tome, póngase el pantalón. Y el tipo, que era el dueño de las vacas, se puso el pantalón, pero hasta que el otro no se lo dijo, el tipo no podía. Entonces es una cuestión también, pero no creo que sea imprescindible. Es que para mí, esa cuestión, por supuesto que es una gran idea lo que dijiste recién, pero creo que desde la escuela se resuelve de otra manera. No, bueno, o sea, creo que la escuela sostiene lo que el análisis trata de derribar. Exactamente. Eso es lo que yo no. Exactamente. Y ahí entramos al tema del pase, que era una solución en la época de Lacan y que ahora es un delirio prácticamente. Es un delirio. A mí me han contado que hay gente que se ha suicidado porque no le dieron el pase. ¿Eso es un pase? ¿Eso puede ser un analista? Claro. Con la paradoja que presenta el pase, aparte. Vengo a decirte que el otro está, no le creo al otro, usted crean otro, dígame eso. Es una locura. Sí. Pero no quiero entrar en esos temas más técnicos porque capaz que la gente que nos está escuchando pero tenemos que aclarar otras cosas. Eso está perfecto, pero por lo menos tirame un par de ideas más sobre el análisis del analista, digamos. Sí, yo... ¿Por qué decís que no necesario? ¿Por qué es conveniente? Está claro con lo que explicaste. ¿Por qué no necesario? Te voy a decir razones obvias, por no decir boludas. Y voy a partir de Lacan. ¿Con quién se analizó Lacan? Con Lowenstein. Es decir, si eso era un análisis o que duró 5 años, si eso era un análisis, claro, que presenta, quizás, es cierto, le haya servido para hacer Lacan. Probablemente. Quizás le haya servido para diferenciarse o para lo que sea y para hacer Lacan. Puede ser, porque ahí entramos en los efectos terapéuticos, porque vos podés ir caminando a Luján y curarte. Obviamente. No estamos hablando de eso, pero de hecho Lowenstein no solo nunca fue un analista, y menos lacaniano, porque no existía Lacan todavía, sino que encima es el representante de la psicología del yo. Sí. Con Chris y con... me falta el otro. Y Lowenstein, en la función que cumplía como analista de un analista en formación, abiertamente dijo, este tipo no puede ser analista. Esos son otros temas también, pero de base se alarga mucho la charla, porque hay que abrir tantos paréntesis con lo que pasó con Lacan. Pero la otra cuestión, también muy obvia, tú puedes analizarte con Freud 45.000 años y eso no te hace analista. A mí esa es la más evidente de todas. Digamos,
aunque salga un analista del diván de Freud, puede salir un pésimo analista, Por supuesto. como puede salir un genio, aunque se analice con fulano. Entonces, ¿de dónde se sacan esas cuestiones? Del dogmatismo Sí, ecolálico. no hay otra, del porque- dogmatismo ecolálico, también del mercado. Esa también es importante. Bueno, yo doy un ejemplo con esto, disculpa. Sí, sí. Es como como si el verdulero diga, como soy verdulero tengo que comer verdura. Siempre dije lo mismo. Sí. Hace mucho que vengo con eso. Yo tengo otra parecida, que es la que yo uso en las clases. Es como si vos me dijeras, mirá, yo todos los años me voy de vacaciones a algún lado en avión. Después de 5 años puedo pilotear el avión. Exacto. Ah. Es la misma O sea, locura. Ser pasajero del avión no te convierte en Es la piloto. misma locura. ¿No? ¿Por qué nosotros lo tomamos como un gran dogma esto? Yo basándome en que no tiene ningún sentido lo que decimos, solamente por la Igual, insisto en repetición. esto, creo que podría ser conveniente para la analista, por todas estas cuestiones de cómo está con la castración y un montón de cuestiones. Sí, pero estamos dando el requisito. Pero no es Como requisito. pero no es un requisito. No, yo tampoco creo que sea No es un requisito. Vos podés tener una escucha impecable y analizarte 3 meses o nada, y otro puede analizarse 40 años y ser un desastre. Obviamente. Pero bueno, hay un mercado. Hay también un mercado, las escuelas ayudan a este mercado. Yo te lo pondría en estos términos. Pensá en cualquier colega de estos que estamos hablando y pensá de su plantilla de pacientes cuántos son analistas en formación y cuántos no lo son. ¿Sabes que estaba pensando justo en eso? Yo en este momento tengo solamente 3. 2 o 3. 3. Claro. Lo demás es gente que se dedica a otras cosas. 3 que ninguno de los 3 vinieron porque quieren ser analistas. Claro. Son analistas, pero ninguno de los 3 vinieron porque quieren ser Claro, analistas. claro, claro. Tengo 3 nada más. Bueno, yo me atrevería a decir que en el caso de estos 3, sí. personajes que estamos hablando, una gran cantidad de sus pacientes son analistas en formación. Y en las universidades. Es que hay gente que da clases para conseguir pacientes. Bueno, acá este es el problema de qué es nuestra praxis, de qué se trata, para qué es, cómo funciona, que es cierto también que tenemos métodos, pero Ahora, te quiero hacer una pregunta que no estaba en el guión. a ver, Aprovechemos para improvisar. sí. Todo esto que venimos señalando tiene un sentido, ¿no? Tiene una lógica. Ahora, mi pregunta hacia vos es, ¿vos por qué creés que este posicionamiento crítico frente a estas ideas dogmáticas, o buzones, como le pusimos hoy, sí. no se genera? ¿Por qué no hay analistas que lo pregunten un poco más? Como nosotros, que nos sentamos frente a la cámara a preguntar esto. ¿Por qué hay Y ahí tanta voy a gente? contestar con lo que dijiste vos antes, porque creo que se están defendiendo con la teoría. Pues nosotros estamos preguntando, quizás por nuestra praxis, ¿por qué va a cambiar el método si es un psicótico? Te doy ese ejemplo como cualquier otro. Es decir, ¿y por qué la gente no se lo pregunta? Y yo creo que porque necesita seguir adherido a determinadas cuestiones o sostener ese padre. Sostener esa idea Claro, de que sí. Lacan lo dijo Lacan. Sí, claro, es un problema neurótico. El psicoanálisis Es tiene un problema neurótico. En neurótico. ese sentido creo que la analista se tiene que analizar. Claro. En ese sentido, es un tema neurótico. Anda a analizarte, anda a hacerte una pregunta. ¿Por qué estás sosteniendo esto? Claro. Porque después nosotros, para decirlo y dar las clases y decir al analizante, somos geniales. Pero después, Casa de Herrero. A mí me parece que es eso, Juan, porque no hay, hay que sostenerse de algún lado, hay que agarrarse de algún lado. Ahora, me parece interesantísimo cómo la resistencia opera en el personaje que supuestamente combate la resistencia. Me parece una Totalmente, genialidad. que esto es una de las cosas que también anoté. Sí, me parece una genialidad. Bueno, después anoté análisis en el hospital, es una de las cosas que se decía, pero esto, bueno, dejemos, como que no se podía hacer. Ah, Medicación versus Lacan. Bueno, hoy le decía a un analizante, ¿no? Que va al psiquiatra. Vos andás al psiquiatra si querés. Y de hecho, anda porque te va a hacer bien. Si vos tenés un problema oftalmológico, le digo, también te voy a decir que vayas al oftalmólogo. O si tenés, es decir, ahora, ¿por qué está esta oposición tan fuerte? Porque si bien, incluso yo he caído también en eso, porque todos estos buzones los compré yo, te lo quiero los aclarar. compramos todos. Obvio, no te creas Los compramos. que me levanté ayer. Por supuesto. Los No, compramos todos todos, estos son los buzones. los que repetimos no- un montón de tiempo hasta que un día decidimos como- preguntar. Claro, como vos Obvio. decías, nos formamos con Clemiano, qué sé Sí, yo. obvio. Y yo he escrito también cosas de, bueno, sí, psiquiatría, psicoanálisis, pero, y es cierto también, Lacan tiene una charla que dio que se llama Psicoanálisis y Medicina, perfecto, pero ¿por qué hay esta distinción tan fuerte o tan, porque yo muchas veces digo, como por ejemplo con la neurología,
a veces es más interesante hablar con un neurólogo o con un médico que con un psicólogo, pero es mucho más interesante. Bueno, eso es otra de las cosas cuando hablábamos de los títulos, como que el título de psicólogo, ya lo decimos 20 veces, la facultad de psicología es como dice Germán García, una fábrica de hacer chorizos, es cualquier cosa, la gente sale, no sabe lo que es, lo que hace, lo que va a hacer, pero a lo que voy es esta disyunción entre psiquiatría, ¿para qué? Claro. ¿Por qué existe? Psicoanálisis versus psiquiatría. No hay versus. No hay versus. Es psicoanálisis y psiquiatría si necesitas, y oftalmólogo si necesitas. Una de las cosas también que tiene que ver con esto, porque en la facultad de psicología, en todas, no solo en la estatal, porque es una cosa que viene del ministerio, se enseña neurofisiología. Porque tenemos una concepción, los que nos recibimos de psicólogo, que la psique es el cerebro. Claro, y es que creo que ahí está el punto. Entonces, ahora, el problema es que muchos lacanianos también piensan eso. Exactamente. No es que lo piense la tía Martita. Entonces, el problema es que también los lacanianos piensan. Perdón que te interrumpa, pero real del cuerpo no significa eso. Ahí estamos otra vez con esta cuestión. Para mí real del cuerpo significa eso. Primero el cuerpo, después lo demás. Claro, lo que pasa es que son temas muy largos para abrir. Ahora, quisiera decir algo de lo anterior, el problema de versus. Me parece que de lo peor de esto, y otra vez voy a caer quizás en una herejía, pero lo peor de este planteamiento es algo que he venido escuchando últimamente, y quizás vos también, sobre todo de colegas, viste, los colegas medio progres, que plantean la idea de la medicalización. Estamos en contra de la medicalización de la subjetividad, bla 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 bla, y como siempre planteando una crítica a la psiquiatría, a la medicina, no sé bien cómo plantearlo, pero no dándose cuenta que en su misma crítica viene insertado el problema que ellos mismos sostienen, que es primero el cuerpo, después lo demás. El sujeto será un fenómeno de los neurotransmisores, pero primero el neurotransmisor. Pero a mí me parece una cuestión tan obvia, porque es como te repito el ejemplo, es como si el paciente tiene un problema en el ojo y yo le voy a decir no vayas al oftalmólogo. No hay diferencia. No hay ninguna diferencia. Es decir, ¿por qué tengo que estar en contra? Aparte, capaz que hay gente que nunca trabajó con psicóticos, o nunca fue a un hospital y no vio que el psicótico se baña con la ropa puesta, que te rompe una casa y 5 enfermeros dando las inyecciones, te rompe todo el consultorio. La medicación baja. Ahora, hay que aclarar, no cura nada. Ninguna medicación, no solo la psiquiátrica. Tengo analizantes que son médicos y se toman Alapril y la hipertensión les llega hasta los cielos. Igual. Ahora, de parte, esta aclaración me parece que es necesaria. De parte del paciente que recurra a la medicina o a la psiquiatría en este caso para primero para bajar el monto de lo que le pasa, la ansiedad, la angustia, lo que sea, pero también para ponerle un significante, soy tal, bipolar, soy no sé qué. Bueno, eso es una cuestión del paciente, pero insisto en esto, son los analistas el tema acá. Estos buzones son nuestros y no estamos hablando de lo que le pasa al analizante, estamos hablando de lo que nos pasa a los analistas con estos buzones. Para mí, lo bueno que tienen estos buzones es ese planteamiento. Porque el análisis siempre se plantea, el psicoanálisis siempre se ha planteado desde el principio como en guerra con alguien, ¿no? Esto es algo que Freud planeó muy específicamente y lo llevó a cabo de una forma genial. Plantear siempre un enemigo para el psicoanálisis, en el sentido de que ellos nos rechazan, ellos no nos quieren, ellos no nos aceptan. Y hoy traigo la peste. Claro, y hoy sigue siendo lo mismo, ¿entendés? Solo que hoy está puesto en psiquiatría. Más que nada hoy está puesto en estas cosas como de coaching, de biodecodificación, las constelaciones. Hoy ellos son los enemigos, ¿no? Pero lo que yo creo es que lo bueno que tiene lo de los buzones es que vuelve la pregunta hacia nosotros. Exactamente. Pelear contra la psiquiatría es una pelea que no tiene sentido. ¿Por qué no nos preguntamos a nosotros sobre nuestro método, sobre nuestra práctica, sobre nuestra teoría? Para mí ese es el punto. Y yo creo que este es el objetivo de esta charla. Sin duda estoy de acuerdo. Me parece que es eso. ¿Por qué no nos preguntamos estas cosas? ¿Por qué las compramos así como grandes buzones? ¿Qué más tenés por ahí? Se me pasó otra cosa ahora que decías esto, de que te iba a decir en el buzón, 2 buzones antes. Me olvidé por eso. Bueno, la interdisciplina del BOCO tiene que ver con esto que acabas de decir, justamente, la interdisciplina del BOCO. Creo que los analistas somos los primeros que nos boicoteamos entre nosotros y que si el otro piensa diferente, bueno, está bien,
pero podemos discutir, podemos ver, digamos, hay interdisciplinas en otras disciplinas, ocurre, Obviamente. acá no ocurre esto, No ocurre. en el psicoanálisis no ocurre esto. Entonces, los milenianos por allá, los de la APA por allá, los de apertura por acá, Mira, yo sobre eso te voy a decir algo que no tenía pensado decir. Pero bueno, como vos sabés, este video lo vamos a compartir en YouTube, como todos tus videos cuando fuiste el primero en arrancar con estas cosas de YouTube. Y yo a veces veo colegas en YouTube que dicen cosas que a mí me da ganas de hacer un video para, digamos, contrarrestar, como diciendo, bueno, a ver, él planteó A, yo hago un video respondiendo A, planteando B. Y te juro que lo he pensado muchas veces y siempre desisto, porque sé que eso se toma mal, los colegas lo toman a mal, como si mi intención fuera, no sé, desacreditarlos, o si mi intención fuera humillarlos. No, pero eso es fantasma de ellos. El tema es la interdisciplina sirve para cambiar criterios y para hacernos, y para ver si esto es una ciencia, claro, o es una verdulería, y cada uno vende cualquier cosa. Claro. Y tenemos que ver qué carajo es esto. No, de los colegas, bueno, yo me he enojado con un colega justamente por ese tema. Si el tipo no lee a Lacan, porque Lacan es difícil, él dice, etcétera, bueno, entonces no hables de Lacan. No pongas conceptos lacanianos en temas que no son, o confundís el nombre del padre con la función paterna. Cosas totalmente que no saben lo que están diciendo. Y que repiten a otros que seguramente lo dijeron, porque ¿de dónde lo van a sacar si no? Obviamente. Repiten a otra gente que también lo dijo. Por supuesto. Yo a veces siento que ese problema lo podemos rastrear desde hasta Freud. O sea, un alumno de Freud diciéndole, yo en este punto no estoy de acuerdo, y siendo expulsado del movimiento. Claro, eso me lo decís porque me ves como si yo fuera tu padre, afuera del movimiento. Yo a veces siento que seguimos en ese Yo punto creo siendo muy freudiano. que entre los lacanianos tenemos muchos temas conceptuales. Bueno, el tema del goce es otro tema, el tema de la pulsión, porque yo escucho y leo cosas de lacanianos que parecen freudianos, Sí. que siguen hablando de la pulsión como una cosa energética. Bueno, o ellos mismos se autodenominan freudo-lacanianos. Sí, pero bueno, claro, no tenemos miedo no tenemos que tener miedo de decir que somos lacanianos, Claro. pero tenemos que ver qué es ser lacaniano. Exactamente. Porque hace unos años largos, ser lacaniano era vestirse de negro. Tenías que atender el pase. A mi me atendía con coso, está bien. Nunca en un jeans, no vas a atender con una remera. ¿Qué es ser lacaniano? Para mí esa es la pregunta que nos convoca hoy. ¿Qué es ser lacaniano? Porque los conceptos los siguen trayendo uno de los autores que yo he estado de acuerdo en la mayoría, Norberto Rabinovich. Hoy en día a mí me parece que sigue hablando de cuestiones muy freudianas, que quizás para él no, pero bueno, es interesante charlar con esa gente y plantearnos esto. Bueno, ¿por qué? Porque, a ver, ¿el lenguaje nos toma o nos toma la neurociencia y ¿cómo es? Esa pregunta es ¿El tan deseo es elemental. el deseo del otro o O hay algo en mí que impulsiona, Exacto. que empuja el sistema y el sistema se ve obligado a trabajar. Exactamente. Y bueno, ese es el punto. para mí es tan evidente Ese es que el no sé. punto. Es decir, hay una falla en el lenguaje y el otro nos goza. O nosotros hacemos cosas. O mucha energía se puso en ciertas Exactamente. cosas y por ende repetimos. Ponele. Para mí son dos teorías tan diferentes que no entiendo, pero Y después el concepto de pulsión que viene ligado con esto. claro, los dos conceptos de pulsión que están ligados en cada teoría. Incluso te diría más. Yo hay conceptos que directamente los sacaría del campo. Por ejemplo, el super yo. Me parece que te van a... No, pero el super yo. ¿Vos qué pensás del super yo? Yo lo sacaría. Sí, ¿Qué es el super yo? A ver, es la voz Super del yo otro. es un invento freudiano. Invento. Es un sueño, como decía acá, Yo es un entiendo, sueño freudiano. yo entiendo que, exacto, yo entiendo que el inconsciente también es una hipótesis, por supuesto, pero esto es verificable fenoménicamente. La antes te dice Juan y se ríe y dije quise decir Pedro. Claro. El super yo. Tampoco está la resonancia magnética del goce ni del inconsciente. Pero el super yo, ¿qué carajo es? Sí. Son temas que hay que plantearnos. Porque si no seguimos hablando, y este autor que te digo, y muchos lacanianos que son muy respetables, que han trabajado mucho, siguen hablando de estos conceptos. Y yo quisiera saber, ¿qué es? No quiero la resonancia magnética, porque eso no lo vamos a tener. Pero quiero que me digan bien qué quiere decir. Claro, claro. La voz del imperativo del goce. Obviamente, Lacan, seminario 7, seminario 20. Goza. 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 Claro, pero
¿Y qué es el super yo? ¿Qué es el super yo? Sí. Porque después, aparte, en la clínica, por lo menos yo verifico todo el tiempo que acá se trata, y acá hay que ser nichano, o hay que ser, ¿no? De la voluntad, del deseo, del narcisismo que el sujeto pone, y que de todo lo que habla, primero es autorreferencial, porque habla de él. Y segundo, porque es así, no hay vuelta. ¿Cómo podría ser de otra manera? O vamos a creer en el altruismo. Vamos a creer, como puse el otro día en un artículo, que el sujeto, cuando se voltearon las Torres Gemelas, venía a hablar por las Torres Gemelas porque tenían lástima de la gente que murió en las Torres Gemelas. Hablaba porque había un otro que estaba dividido, y como el otro no me garantiza nada en la capital del mundo. Entonces, el sujeto habla de él, no habla, aunque cree que habla de otra gente, del trabajo, de sus parejas, de sus amigos, habla de él. O es hablado, mejor dicho. Yo estoy más es hablado. Creo que es hablado. Es hablado, no puede dejar de ser hablado. Aún, aunque no hablen palabra plena todo el tiempo, porque tengo analizantes que todavía no hablaron nada. Claro. Y uno puede ahí esperar, como decía Freud, bueno, yo espero, pero... Entonces, es hablado. Fin de análisis. Otro tema. Yo noté algo acá. A ver. Fin de análisis. Esto creo que por suerte la mayoría de los analistas ya no lo creen, pero se repite, igual se sigue repitiendo. El fin de análisis es la sublimación. Claro. ¿Escuchaste esa? Sí, ¿La escuchaste? ¿Qué opinas? Igual no, el fin de análisis es un tema largo, ¿no? El fin de análisis es un tema largo. De hecho, tengo pensado trabajar como un curso de verano sobre la cuestión del fin de análisis, tanto en Freud como en Lacan, porque creo que son cosas... Y que creo que tiene que ver con el comienzo también de un análisis. Claro. Y creo que tiene que ver con qué crees vos que es un análisis, para qué Exacto, sirve, por eso es un tema largo. Pero decir que el fin de análisis, porque la gente sabe lo que es una sublimación, lo podemos decir. Decir que el fin de análisis es una sublimación, no sé, entonces bueno... Y me parece una hipótesis energética. Energética y totalmente falaz, porque es como decir que la persona que sublima no se va a analizar porque total ya sublima. Claro, entonces claro. El escritor no se analiza porque sublima, claro, escribiendo. Claro. Es un disparate, pero estas son cosas que se dicen, eso es lo loco. Sí. El fin de análisis es la sublimación. Alain Juravec decía que era la cuarta estructura de la sublimación. Era una cuarta estructura. Y hablando de estructuras, bueno, este tema, que creo que lo dijimos, yo la verdad, estructuras, a mí me tiene sin cuidado las estructuras. Sí, a mí también. Ahora, vos pero reconozco que hay colegas que piensan radicalmente distinto. Y incluso colegas que respeto bastante, que sostienen, no sé bien cómo decirlo, pero sostienen una clínica de la estructura, la replican y la enseñan incluso. Ahora, nunca me han logrado responder cuál es la diferencia metodológica. O sea, ¿qué del método cambia? No hay ninguna. Acá estamos entre la asociación libre y la atención flotante. Son las dos cosas que nuestro método es ese. La asociación libre para el analizante, lo que Freud llamó Einfallen, la caída de ficha, deje que la ficha caiga, es decir, hable todo lo que se le ocurra, no solo lo que quiera, sino todo. Claro. Y la atención flotante del analista, la atención flotante. No, escriba, pregunte con quién vive. Eso se lo vamos a preguntar en algún momento, quizás, seguro. Pero no es una anamnesis. No hay entrevistas previas, no hay anamnesis. Eso no es el psicoanálisis. Eso es la psicología. Bueno, vos te reís, pero bueno, nosotros nos van a quemar en la hoguera. Decí. No, me acordaba el otro día, se te digo porque me río, porque me acordaba de una paciente el otro día que en medio de la sesión, viste cómo pasan estas cosas, en medio de la sesión me dice, ella dice algo y yo le digo, no, en realidad pasó esto y esto. Y me dice, sí, la verdad, ¿te acordaste de eso? Y yo, ¿te acordás de cosas que yo no me acuerdo? ¿Cómo puede ser eso no es que nunca tomes nota y te acuerdas de cosas? Pero eso es algo que nos pasa a todos. Sí, yo me acuerdo de... Sí, los analizantes me dicen lo mismo. Sí. Y los colegas que recién empiezan piensan que no. Bueno, anotar eso es otra defensa. Claro, es otra defensa. Sí, que termina siendo contraproducente para el método. Y el control. Cuando vos le decís al colega, no traigas el caso escrito, y lo trae, que bueno, tampoco le podés decir, no te voy a... Claro, bueno, léelo si necesitas leerlo. Porque el analizante trae al sueño escrito. Muchas veces dice, yo lo escribí, yo digo, no lo leas. Está bien, es un neurótico que nos paga porque es neurótico.
Ahora, el otro, que también es un neurótico, pero el problema es que es colega y le estás diciendo, mirá, mi método es así, no traigas el caso escrito. Es que creo que hay algo metodológico incluso ahí. Que pero no... me olvido, te dicen. Y si te olvidas es por algo, vas a decir lo que te acordás, si estás controlándote a vos. Claro. Este es otro de los problemas, creen que vienen a controlar el caso. ¿Qué vas a decir? Que veo tanto miedo. Ya hablando así, mucho miedo, así con mucho mucha miedo. confianza. Y si veo mucho miedo. Pero y por el porque, miedo ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto miedo? Y porque bueno, es un tema. Es esto que decimos siempre. Bueno, elegiste, cuando el analista, el colega te dice, pero el paciente resiste. Y si no hay psicoanálisis sin resistencia. Elegiste este oficio, es así. Es así. Es así, hay mucho miedo, hay mucho miedo. Y creo que todos estos buzones los compramos por miedo. Sí. Atravesar el fantasma. Se vendió por mucho tiempo, se sigue vendiendo, creo, en algunas escuelas, como un objetivo de fin de análisis. Eso es fin de análisis. ¿No? No se entiende bien qué significa igual. No sé si vos alguna vez te quedó claro, porque no sé qué hay detrás. Digamos, si se trata de atravesar, no tengo muy claro qué hay detrás de él. Pero se podrá, ponerle que no importa lo que sea detrás. ¿Pero qué significa atravesar? Exacto, ¿qué quisiera atravesar el fantasma? ¿Qué sería atravesar el fantasma? ¿Por qué no se explica esto? ¿Por qué solo se repite el fin de análisis es atravesar el fantasma? Yo le puedo decir a un analizante, y bueno, eso lo tenés que atravesar, o eso tenés que ir viendo, o tenés que ir más allá de eso, pero eso no es un fin de análisis. Eso se puede decir en la primera sesión. Claro, es como, eso también como plantea un objetivo, digamos. Objetivo, una cosa como decir, y bueno, qué sé yo, no sé, ahora no se me ocurre ningún ejemplo, pero eso es un fin de análisis. Entonces, son temas que deberíamos charlar los analistas, entre nosotros. Sin duda. Atravesar el fantasma, el goce. Bueno, me han dicho, sabiendo que me iba a encontrar con vos, que retomemos el tema que quedó pendiente del goce, si se cambia, si no se cambia, el goce del otro. Es claro para mí que el goce, obviamente, el otro nos goza. Es como decir que uno tiene un fantasma. Uno tiene un fantasma, el fantasma lo tiene uno. Y el otro nos goza. No sé qué opinás vos ahí. Sabiendo que íbamos a charlar, algunos colegas me dijeron que retomemos el tema del goce, que había quedado pendiente. No sé si de la vez pasada, sí. Claro. Si bien yo creo que el goce es del otro, no estoy tan de acuerdo en pensar que el síntoma no tenga una porción de goce del otro. Es decir, que no sea también una demanda al otro. Que no sea la manera, quizás ahí soy bastante más freudiano, que tiene el neurótico como estrategia de arreglársela con la castración. No sé qué pensás vos. Eso para mí no invalida que el goce sea del otro. ¿Se entiende lo que por supuesto, digo? es que yo estoy completamente de acuerdo. Me parece que el punto de diferencia nuestro estaba en si se puede modificar o no. Bien. O sea, realmente cuál es su esencia como conceptual, estamos de acuerdo en este Bueno, punto. entonces retomo el tema con el síntoma. Suponete, a ver, hoy le decía a un analizante, es que tu síntoma no es la fobia. Uh-huh. Tu síntoma es tu padre. Uh-huh. Entonces, que por decirlo así, pues entonces estoy diciendo un analizante para que entienda a lo que vamos. La fobia, el sujeto, el paciente la va a modificar, seguramente la va a modificar. La fobia, la neurosis obsesiva, yo he tenido analizantes hiperobsesivos, que es lo que hoy se llama TOC, están totalmente curados de eso. Uh-huh. Yo no digo que eso no se cure, porque eso no se modifique. No sé si te referís a eso. ¿Y qué es lo que no se modifica? Lo que no se modifica es la cuestión justamente. Si estamos de acuerdo que el goce es del otro y que el otro es un lugar, como enseño desde hace años, que el otro no es la mamá, ese es el otro imaginario en todo caso. Podríamos hablar 30 segundos de eso después cuando termine esta idea. No, hablalo ahora, pero eso es básico, eso es el ABC de Lacan. Sí, pero yo he escuchado miles de veces que dicen que el otro es la madre. Bueno, el otro es la madre, puede ser la tatarabuela, pero ese es un plano imaginario, no es lo que estamos hablando del concepto del gran otro de Lacan. El gran otro de Lacan es la batería de significante, es un lugar, no es una persona, es un lugar. Es una persona, es un lugar. Entonces, si estamos de acuerdo de que el gran otro es un lugar, ¿sí? Igual lo decís como si fuera una novedad. Esto sí que estamos todos de acuerdo. No. Hurgá bien. Esto hace años. Los colegas, hay colegas que yo los voy a establecer en estos parámetros, que solamente leen el seminario 4 y el seminario 5, esos colegas siguen diciendo todavía que el otro es la madre. Que la madre, ok, no te van a decir que el otro es la madre, pero te dicen que el otro, que la madre opera con una función de otro. Pero ¿sabes por qué? Si vamos a decir que son colegas freudianos, puede ser, pero lacanianos que digan eso no puedo creer, porque sabemos que el ABC de Lacan es decir que el gran otro es el lenguaje. Entonces, ¿cómo va a ser la madre?
porque es como un representante del otro en cierto momento de la vida, y te lo van introduciendo como todo buzón, Bueno, y después se lee. Vamos a suponer que si el gran otro, como sabemos nosotros, es un espacio, es un Exacto. lugar, y el goce es del otro. Perfecto, sí. ¿Cómo podría cambiarse entonces? Exactamente. Bueno, ahí va la respuesta. A ver, La primera pregunta que vos tenés que plantear para poder responder esta pregunta que vos estás planteando es si el otro existe o no existe. Ese es el punto. el Porque otro está barrado. Para Claro. mí existe. para vos existe, pero está barrado. Está barrado. Bueno, No creo que no exista. Eso lo dice Miller, que no existe el otro. Eso lo dice Miller. sí, yo el otro día encontré una frase de Lacan donde lo dice. Pero es otro tema para otro video. Pero la traducción es así, Sí. que el otro no. Bueno, El otro no es que existe. Lacan también dijo muchas Sí, cosas. por eso. Pero para mí, Pero, ¿qué quiere decir que el otro no exista? Que no hay lenguaje. Que no, No. hay lenguaje agujereado. no. Quiere decir que el otro, como no hay metalenguaje, esto ya es muy específico, pero bueno, como no hay metalenguaje, termina siendo una operatoria del lenguaje también. Entonces, por ende, No, el pero otro una cosa una- es decir que no hay otro del otro, que es lo mismo, y otra cosa es que no existe. Claro, pero no existe como uno en sí mismo en su unidad. Porque si está hecho el lenguaje, entonces está barrado en sí mismo. Eso significa que no existe. No que no existe en el sentido ontológico de que no es Pero nada. vos opinás que existe, como yo. Yo opino que existe y que no existe al mismo tiempo. Quiero seguir. Porque sí. Que no existe. Bueno, acá Porque tenemos son- esta otra cuestión. La de la banda de Moebius. Claro. Eso pienso. Y bueno, pero En eso yo soy lacaniano. está bien. No, es que es así, es que creo que el dispositivo es eso. Una de las cosas que había notado es quién dice tal cosa. La dice el analista, la dice el analizante. Se dice. Se dice. No importa, por eso el analizante, que a veces viene de otros análisis, confunde y dice, no sé si me lo dijo, lo dije. No importa. O si me lo dijo mi papá o mi tía. No importa, lo estás diciendo vos. Claro. Y tampoco lo estás diciendo vos, porque te lo están... Eso hay se un dice. gran... Claro. Pero, esperá porque estoy perdido. Yo te ¿Y digo que eso qué existe relación y que no. tiene con la modificación del goce? Que vos decís que hay. Porque si lo hay, te voy a decir cuál es tu idea. Sí. Y después te la contrapongo con la Sí, mía. dale. Si el otro existe, Sí. entonces lo hay. Y si lo hay algo esencial en sí mismo que no puede ser modificado. Que está articulado en el fantasma. Exacto, pero que no puede ser modificado. Porque hay algo del goce que se sostiene, esa es tu ¿Eh? hipótesis. Sí, Bueno, y que yo lo relaciono, por ejemplo, en este momento con la cuestión de la castración y de la sexuación del seminario 20. ahora lo contrapongo con mi idea. El otro existe y no existe al mismo tiempo. Porque si bien es el lugar del lenguaje, también es un lugar creado por el lenguaje. Entonces opera con el mismo problema de la banda de Moebius. O sea que es y no es al mismo tiempo. Entonces, ¿tiene una existencia? Sí, pero es una existencia virtual. Sí. Por ende, esa existencia se modifica cuando vos alterás los elementos que la conforman. Entonces el goce cambia también. ¿Y qué sería alterar los elementos? Operar con distintos significantes, por ejemplo. Claro, pero ahí vos estás como jugando con la cuestión del síntoma. ¿Por qué? Y porque me estás... ahí volvemos al tema de que sí, la fobia se va a modificar, el negocio, las obsesiones se van a modificar, incluso el padecimiento, cualquier otro padecimiento. No. En el punto que estamos en desacuerdo A ver. es en la entidad del otro. Es en ese punto estamos en desacuerdo. O sea, si el otro es... O sea, si hay una esencia de su ser que implica que cierta demanda de goce se mantenga incluso aunque el paciente cambie, o si no hay una esencia del ser del otro, y por ende vos con tu operatoria podés modificar la demanda de goce. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí, sí. Bueno, Bueno. es para seguir pensándolo, ¿eh? Es para seguir pensándolo, porque se me vino no sé por qué la frase de Subversión del sujeto que Lacan toma de Paul Valéry, de donde se vocifera bueno, ahora me olvidé la cuestión del no ser. Ajá. No sé por qué me vino eso. Es un tema para seguir charlando, me parece. Ahora, creo que hay un punto de acuerdo tácito entre nosotros, y es que el goce no proviene de la sustancia viva de la carne, de lo real, del inefable, El del goce no hueso. es en el lenguaje, sino el significante. Claro. Yo te decía también antes de que a veces es difícil los grupos de Lacan que recién empiezan, porque también es cierto que si bien no hay niveles de estudio en Lacan, como decimos a veces con otro colega, bueno, pero tampoco podés meter en un grupo de estudio
a una persona que no ha leído nunca Lacan o que leyó el modelo óptico nada más y no leyó nada y no le puedo empezar a hablar. Ahora, lo que te estaba diciendo es que a veces cuesta mucho bajar línea teórica a los colegas y no hablar del real como cacho de carne. Cuesta mucho. De hecho yo... es una idea que también compré y que de alguna manera no puedo empezar a hablar, digamos, un fantasma mío, será un problema mío, pero yo no puedo empezar a hablar del goce o del real como ese número decimal de cifra no periódica que define la fórmula del sujeto. ¿Pero cuál es el miedo? ¿Que no se te va a entender? No. Creo, bueno, no pensé exactamente nunca por qué, pero creo que porque estoy bajo esas cuestiones de que, bueno, primero hay como niveles. Claro. Creo que porque estoy bajo esas cuestiones. Claro, pero deberíamos cambiar un poco esa modalidad y deberíamos usar más topología de entrada, quizás, porque si no también es eso, ¿no? Estamos diciendo una cosa, después decimos otra y no nos animamos a ser netamente lacanianos, porque ese es el salto, me parece. El paradigma de Lacan es así. Yo precisamente es entender por eso que el lenguaje es lo que no hay goce sin significante. Yo por eso en las antípodas de lo que estás planteando yo arranco por ahí. O sea, las dificultades que yo me encuentro son dificultades de transmisión. O sea, la gente no quiere escuchar eso, que vos le digas eso. Es eso, son dificultades, sí, pero yo arranco por ahí, porque me parece que ese es como decís, el punto nodular para decir primero igual el lenguaje. Yo les digo a los grupos nuevos, digo, miren, esto es así ahora, o es así en el seminario 5, o en el 3, en el 20K, y después cambiamos otra vez. Claro. Yo sé, eso se los digo, pero no me animo quizás a plantearlo de entrada. Sí, te entiendo. No me animo a plantearlo de entrada, quizás porque, bueno, sí, también es una defensa, ¿no? Me parece, qué sé yo. Sí. Uno sabe el rechazo que eso va a generar. Y puede ser. Si te interesa que te comparta mi experiencia, yo lo que hago es preparar el terreno, digamos, diciéndole, miren, voy a decir algo que sé que no les va a hacer ningún sentido, que sé que es en el sentido contrario de todo lo que han escuchado siempre. Ese es el tema, el sin sentido. Claro. Esto no tiene sentido, lo que me estás diciendo tiene sentido. ¿Cómo no va a haber entrevistas previas? Claro. No tiene sentido. Pero es que el psicoanálisis va un poco por ahí, me parece, ¿no? Es eso. Si justamente estamos diciendo que es bueno, ¿por qué decís lo que decís? Nunca se me hubiese ocurrido. Bueno, ahora estás acá para eso. Y nosotros hacemos lo contrario, y sí, es un tema. Yo igual admiro mucho tu trabajo, te lo puedo decir así, tus investigaciones, tu pasión, todo lo que pones. La verdad que bueno, ojalá podamos también los analistas y los que no estamos de acuerdo con otra gente reunirnos, porque la verdad es que el psicoanálisis se auto boicotea permanentemente. Yo creo que este es un problema que nos aísla también, y que entonces porque acá está la otra cuestión que decíamos antes, el efecto terapéutico puede ser porque tampoco sabemos muy bien lo que está ocurriendo. Exacto. Sabemos lo que es la transferencia, sabemos el amor, lo que significa, y que el analizante viene a alojarse y un montón de cuestiones. Pero no mucho más. Pero tenemos que ver qué hacemos con el dispositivo, porque no hay todas estas cosas de los buzones. Lo compramos porque nos convenía y nos lo siguen vendiendo, creo, porque justamente no se han preguntado por qué. Me parece que es eso. Completamente de acuerdo. Bueno, no te quiero robar más tu tiempo, la verdad te agradezco muchísimo por esta conversación. Gracias, Juan. Para mí es un honor y además para un placer también, compartir con un colega como vos. Gracias, Juan. Te agradezco mucho. Gracias.